Y hermanos, es un gozo en la gracia del Señor el poder reunirnos hoy, primer día de la semana, donde recordamos que la tumba está vacía. Jesucristo resucitó, Él vive por siempre y para siempre, y esa es nuestra esperanza, es nuestro gozo, es lo que nosotros podemos vivir cada día, confiando en que la muerte, ningún otro problema se puede comparar a nuestro Señor, porque Él venció toda dificultad. Y el más grande problema que el hombre tiene en su momento era la muerte. Pero Jesucristo venció, y sabemos que cuando partamos estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Uno de los eventos que ha sido discutido a lo largo de los años es acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, desde que ha ocurrido este evento asombroso, sobrenatural, algunos hombres han tratado de poder negarlo, como ocurrió con los sacerdotes, quienes tuvieron que pagarle a los alguaciles para que mintieran, para que dijeran que fueron los discípulos quienes habían robado el cuerpo. Ellos tenían temor de que la gente siguiese creyendo en el Señor, de que creyesen de que Jesús, tal como lo había anunciado, ha resucitado al tercer día. Ellos no querían creer, pero lo cierto es que Jesucristo resucitó, y desde ahí no se ha podido parar la palabra del Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesús es una evidencia de que Él venció a la muerte, venció a Satanás, y es donde descansa toda nuestra fe, ya que si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado, simplemente seríamos un grupo de locos que se reúne para poder hablar acerca de un hombre que no cumplió su palabra, que no tiene poder. Y a la vez nosotros seguiríamos como aquellos hombres como Mahoma, como Buda, como Gandhi, como Confucio, hombres que hablaron muy bonito, que tienen seguidores hasta ahora, pero en realidad ellos nunca resucitaron, simplemente se quedaron en la tumba. Pero gloria a Dios, Jesucristo resucitó, tenemos una fe viva, una fe que descansa en el poder de Dios, que sigue transformando vidas. Y las primeras personas que se enteraron que el Señor había resucitado, como hemos leído al inicio, fueron algunas mujeres. Un ángel se les apareció y les dijo que había resucitado, y que le dijeran a sus discípulos que Él va delante de ellos allá a Galilea, y allá lo van a ver. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, de los versículos del 9 al 16, por favor, donde vamos a meditar que Jesucristo ha resucitado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor: después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu trono de la gracia, confiando en que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Así como tuviste el control absoluto, Señor, hace más de 2000 años, cuando Jesucristo resucitó, cuando moviste, Señor, esa gran roca para que el mundo fuera testigo de que la tumba está vacía y que tenemos una fe real, Señor, que descansa en ti, que tú eres un Dios vivo. Señor, háblanos por medio de
tu palabra. Desafíanos, Señor, por medio de ella. Anímanos, Señor, por medio de tu palabra. Y, Señor, gracias porque sigues teniendo el control de nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y vamos a ver algunas cosas en cuanto a lo que nos quiere decir el texto en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es Jesucristo ha resucitado. ¿Lo crees? Esta es la verdad que nos narra Marcos al iniciar este capítulo 16, y en esta verdad nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado. No es como la imagen que algunos tienen, que se han hecho, que cargan por ahí un crucifijo ahí colgando, como si Cristo todavía siguiera en la cruz, incapaz de moverse ni hacer nada por nadie ni por él mismo, sino que necesita que otros lo muevan. Hablamos nosotros de un Cristo que ha resucitado entre los muertos al tercer día de su crucifixión, muerte y sepultura. Hablamos del Hijo de Dios que vive para siempre, como nos ha dicho el pasaje que acabamos de leer en Marcos 16. La tumba está vacía. Jesucristo ha resucitado. Y solo la evidencia, hermanos, de que la tumba está vacía sería suficiente para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba, hermanos, tenía una piedra que nadie podía mover por sí solo. Cuando los primeros versículos del 1 al 9, que se ven como las mujeres habían ido el primer día de la semana, habían llevado ungüentos para poder ungir el cuerpo del Señor, pero mientras están caminando recuerdan ellas y dicen: uy, hay una piedra enorme, ¿quién nos va a poder ayudar a moverla? Porque sabían que esa piedra era enorme, que entre 2 o 3 personas no podrían moverla porque simplemente pesaba demasiado. Pero entonces, hermanos, el Señor quiso dar más evidencias a los suyos acerca de la resurrección. Nos dice el texto que hemos leído que se les apareció, caminó con ellos, hasta comió con ellos, para mostrarles sin lugar a dudas que el Señor estaba vivo, que todo lo que se había dicho por medio de los profetas, que todo lo escrito relacionado al Cristo que padecería, moriría y resucitaría, se había cumplido cabalmente conforme a las Escrituras. En su gracia, el Señor Jesús, después de resucitar, se aparece a los suyos para que tuvieran la plena confianza en la esperanza que ellos habían abrazado, y les permitió ver efectivamente que el Señor estaba vivo, vive para siempre, y más y después va a ascender a los cielos y va a darnos la promesa de que Él volverá otra vez. Hermanos, cuando el Señor fue arrestado y luego crucificado, muchos de los discípulos estaban atemorizados conforme a la palabra del Señor que el Señor le había dado a Pedro, que Satanás los había pedido para zarandearlos, pero que el Señor había orado por Pedro y por ellos, para que una vez que haya pasado todo eso, pudieran volver. Fue tanto, hermanos, la zarandeada que se les dio, que tuvieron un temor que salieron corriendo cuando el Señor fue arrestado. Lo dejaron solo, y ahora nos dice el texto que estaban tristes, estaban llorando y pensando que habían perdido al Salvador, que habían perdido al Mesías y que ya no había esperanza. Aunque las mujeres que Marcos y los evangelios nos narran que ellas estuvieron cuando el Señor fue crucificado, que siguieron de lejos a los hombres que habían llevado el cuerpo del Señor al sepulcro, ellas no entendían las palabras del Señor, o en otras palabras, no estaban confiando en las palabras del Señor. No le habían creído al Señor Jesucristo de que iba a resucitar. Y recién cuando los ángeles, o cuando este ángel les dice que había resucitado conforme a su palabra, ellas creyeron y salieron corriendo a contarle a las demás personas.
Lo mismo ha ocurrido con aquellos a los que el Señor se le ha desaparecido. En este caso tenemos a María Magdalena, los dos hombres en el camino, que ni bien terminaron de hablar con el Señor, ¿qué es lo que hicieron? ¿Se quedaron callados? ¿Simplemente se limitaron? No, nos dice el texto que rápidamente ellos se fueron y empezaron a contarle a los suyos que el Señor, que el Salvador del mundo había resucitado. Ellos estaban tan contentos, estaban tan llenos de felicidad, estaban tan alegres con esta gran noticia que simplemente no podían quedarse callados. Porque, hermanos, era un mensaje que traía esperanza, un mensaje que traía vida, un mensaje que traía reconciliación, que traía consuelo, que traían gozo, y ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído acerca de Cristo, como también nos dirá acerca de los discípulos allá en Hechos capítulo 4, el versículo 20. Cuando ellos entendieron o presenciaron al Señor, lo primero que fueron es contarle a todo el mundo de que Cristo ha resucitado, y no podían quedarse callados con ese mensaje. Y surge una pregunta para nosotros: ¿cómo estamos nosotros compartiendo el Evangelio? Estamos así tan llenos de gozo porque entendemos que tenemos un Señor vivo, un Señor que trae esperanza, un Señor que trae gozo, paz, reconciliación. Estamos proclamando el mensaje como estas personas, porque no podemos quedarnos callados. Todo aquel que ha experimentado a Cristo simplemente no se puede quedar callado. ¿Pero por qué no se puede quedar callado? Porque está tan lleno de gozo, tan lleno de alegría, que el Señor ha transformado su vida, que tiene que contarle a los suyos. El problema viene cuando nosotros nos acostumbramos y pensamos que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es algo normal. Como el mundo en estos días. Hace unos 20 años atrás, o ponle 30 años atrás, algunos que ya tenemos más de la base 4, nos acordaremos cómo era Semana Santa, hermanos. ¿Qué es lo que hacían? Normalmente los padres hacían todo un ritual, ¿no? Mi madre en aquel entonces no era cristiana y nosotros ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Mi madre, muy pegada a la antigua, agarraba, y también como sus padres le habían enseñado, que en Semana Santa, si tú te portabas mal, tú tenías que ayudar al Señor a cargar su cruz o llevar los sufrimientos de Cristo. Y como tenías que hacerlo, ¿qué es lo que hacía? Simplemente ese día, ¡pah!, te caía. Y todavía te decían, para que ayudes al Señor a poder llevar su sufrimiento. Era todo un ritual, tú tenías que estar bien. Muchísimas personas comían pescado. Las personas se empezaban a portar bien, no estaban haciendo lo malo. Muchos visitaban iglesias ya. Pero ahora en este tiempo, ¿cómo es? Han cambiado, ya no lo llaman Semana Santa, sino algunos por ahí que no conocen del Señor terminan llamándolo Semana Tranca, ¿no? Y hemos visto en estos días como gran cantidad de vehículos han terminado saliendo para el sur y para el norte para poder tener sus días feriados y poder descansar. ¿Por qué? Porque ahora les parece algo normal. E incluso nosotros, los cristianos, podíamos caer en ello y pensar que es algo normal. ¿Qué es lo que podríamos hacer ritualmente? Levantarnos el viernes temprano, prender la televisión, empezar con la vida de Noé, empezar con la vida de Abraham, la vida del Señor Jesús, comer pescado, ir a tu culto en la noche, si es que hay. Tuvimos el jueves, por si acaso, el culto aquí en la noche, y así consecutivamente, pero ya no poder tener ese gozo de poder entender de que Jesús, todo lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por amor a nosotros y para que ahora pudiéramos tener esa reconciliación con el Padre, y que a la vez ahora la tumba está vacía, y por eso tenemos una fe que es viva, una fe que es real, y por eso es que no podemos quedarnos callados. Tenemos que contarle al mundo de que Jesucristo ha resucitado. O podríamos caer como estos discípulos del Señor. A pesar de que ellos que habían visto al Señor se van corriendo donde sus hermanos les dicen que había resucitado, estos oyentes no les creían.
Simplemente se negaban a creerles pero no porque no hubiera evidencia suficiente, no porque el testimonio hubiera fallado o porque el mensaje no fuera lo suficientemente fuerte, sino porque ellos tenían un corazón duro que no les permitía confiar. El versículo 14 del capítulo 16 dice: después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? ¿Los alabó? No. El texto dice: y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto a Cristo resucitado. Se parecían a Tomás. Ver para creer, ¿no? Y a veces somos nosotros como Tomás. Tenemos que ver para poder creer. Y el Señor también le llamó la atención a Tomás: dichosos aquellos que han creído sin ver, porque más bienaventurado, hermanos, es poder creer sin poder ver, porque confiamos en que el Señor es fiel y Él cumplirá. Este versículo, hermanos, nos dice claramente que los corazones de algunos de los discípulos de este grupo de los 11 estaban endurecidos, y esto no fue del agrado del Señor Jesús, y por eso les reprochó su incredulidad. El Señor se les apareció ahora estando ellos a la mesa, y ahí el Señor aprovechó la oportunidad para comer con ellos. Es difícil pensar, hermanos, que los apóstoles estaban todavía endurecidos después de todo lo que habían visto con el Señor. Ellos habían visto, hermanos, cómo había el Señor resucitado a Lázaro. Ellos habían visto cómo el Señor había multiplicado 5 panes y 2 peces. Ellos habían visto cómo el Señor había sanado un leproso. Ellos habían visto cómo el Señor había reprendido al mar y cómo todo se había calmado. Ellos habían visto cómo el Señor reprendía a los demonios. Ellos habían visto sanidades tras sanidades, milagro tras milagro. Pero, hermanos, a pesar de haber visto todo ello, simplemente seguían siendo incrédulos. Y esto, hermanos, que a pesar que el Señor, a la luz de su palabra, les había dicho en 3 oportunidades que Él moriría, pero que al tercer día resucitaría, y así lo hizo el Señor. La verdad es, hermanos, aunque todos ellos no lo habían visto resucitado, ellos deberían de haberle creído a quienes habían visto, a quienes le estaban diciendo que el Señor había resucitado. Más de 3 años estando con el Señor, escuchando palabras de vida eterna, como dijo el mismo Pedro. El Señor había cumplido su palabra, Él había sido fiel, había sido verdadero, que todo lo que les había dicho, hermanos, que iba a ocurrir, se había dado. Y entonces, ¿por qué ellos en esta oportunidad no estaban creyéndole al Señor? ¿Acaso el Señor les había dado alguna razón para dudar de su palabra? Y, hermanos, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con la dureza de nuestro corazón, porque en muchas oportunidades podemos ser como ellos y simplemente no creer a la palabra del Señor. Podemos haber visto, hermanos, como el pueblo de Israel, ver cómo el mar se abre. Podríamos haber visto cómo el Señor nos brinda codornices y hace llover pan de la mañana y podemos comer. Podemos ver cómo el Señor día tras día nos bendice y nos muestra gracia sobre gracia. Pero a pesar de ello, podemos todavía tener un corazón incrédulo, un corazón que no confía en el Señor, un corazón que no descansa en sus promesas, un corazón que sigue pensando que en nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas, un corazón que se ha limitado simplemente a estar contento con lo que sabe, con la relación que tiene con el Señor, que ya no se mete con todo para poder meditar en la palabra y pasar a solas tiempos de oración. Hermanos, podemos caer en un corazón incrédulo como estos hombres. Ellos vieron milagros. A veces nosotros decimos: oh, yo hubiera querido estar en el tiempo del Señor y poder ver los milagros. Hermano, todos los días el Señor hace milagros en nuestras vidas.
El problema somos nosotros, que a veces no queremos creer en la palabra del Señor y más bien queremos creer en otras personas, en la política, entre otros casos, en vez de confiar plenamente en nuestro Señor. Hermano, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios hará y cumplirá siempre su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué va a hacer? Va a permanecer. Y por eso, hermano, no podemos echarle la culpa a otros de la dureza de nuestro corazón. No podemos echarle la culpa a otros de nuestra falta de compromiso con Dios, de nuestros pecados y nuestra terquedad. No podemos echarle la culpa cuando nos airamos, cuando pecamos. No podemos echarle la culpa a otras personas. Uy, por culpa de tal persona he terminado pecando. No, Santiago nos dirá por qué pecamos. Porque simplemente es por nuestra propia concupiscencia, por nuestra carne. Porque aún seguimos batallando, pero a veces, hermano, le damos más énfasis a la carne en vez de vivir conforme al Espíritu. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que rogar al Señor que quebrante nuestros corazones y que podamos creerle a lo que Él dice en su palabra, que podamos creerle a lo que Él ya ha determinado aquí para nuestras vidas. Toda la palabra del Señor, hermanos, es inspirada, es útil para nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y si nosotros, hermanos, no podemos confiar en lo que dice el Señor, si no creemos en que Dios nos ama, si nosotros no podemos confiar en lo que Dios dice en su palabra, entonces, hermanos, nosotros tenemos que volver a la cruz, volver a su palabra y rogarle al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad a poder creerte a ti, Señor. Señor, perdóname porque tengo poca fe. Señor, acrecienta mi fe. Señor, ayúdame a tener una fe como un grano de mostaza para poder creer en tus palabras. Pero, hermanos, ¿dónde descansa nuestra fe? Es que Jesucristo resucitó. Es que Él vive, la tumba está vacía. Por eso tenemos esperanza. Hay muchísimos testigos, hermanos. Por eso el Señor también, en medio de su incredulidad, no los dejó con esa dureza de corazón, sino que va y les exhorta. Les dice: ¿por qué no han creído? ¿Por qué tienen el corazón endurecido? Vean que yo he resucitado. A Tomás le dijo: ¿no me quieres creer? Mete tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado y cree. Hermanos, tenemos que creerle al Señor, caminar y ser hombres y mujeres de fe. Solo el Señor puede cambiar nuestro corazón para poder creer, para poder descansar en Él. Y por eso tenemos que pedirle al Señor para poder creerle de verdad y confiar en su palabra y tener la plena confianza de que el Señor lo hará. ¿Lo crees? Amén. Y también, hermanos, el Señor nos va a hablar y nos va a decir, en segundo lugar, que el Señor ha resucitado, pero no nos podemos quedar callados. Tenemos que anunciarlo. El Hijo de Dios, siendo Dios mismo, quien vivió una vida perfecta, sanó enfermos, libertó endemoniados, perdonó pecados, murió en la cruz por los pecados de su pueblo, ha resucitado al tercer día de los muertos, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, va a mandar a los suyos con una comisión. Y esta misión o comisión es la de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Nos manda a hacerlo. Todo lo que nos manda el Señor para nosotros, esa buena, agradable y perfecta voluntad, siempre es bueno para nosotros. Y, hermanos, ¿a quién el Señor dio esta gran comisión? Y por ahí dirán, a sus discípulos, tal vez digas, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son discípulos del Señor en este lugar? Uy, creo que nadie. ¿Qué pasa, hermanos? Todos somos discípulos de Jesús. Si tú eres cristiano y has depositado tu fe en Cristo, entonces tú eres un discípulo de Cristo. Y ahí tendrías que preguntarte, ¿no? ¿Eres un seguidor de Cristo o simplemente un simpatizante?
La realidad es que a los simpatizantes, hermanos, Jesús no promete salvarlos, sino ¿a quién? A sus seguidores, a los que hemos creído que Él es el Salvador del mundo, a los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Dios, como aquel único que puede perdonar nuestros pecados, en quien nos hemos arrepentido y Él ha venido a ser morada en nuestra vida, a los que somos parte del pueblo por la fe en Él, a los que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él, a los que ahora somos testigos de su obra, de sus enseñanzas, pues las guardamos de corazón y las ponemos en obra en nuestras vidas, a los que ahora tenemos una relación con el Señor, pues el Señor nos ha dado ese poder de ser hechos hijos y nos ha puesto para manifestar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos testigos, hermanos. Y miren lo que nos va a mandar en el versículo 15 ahí de Marcos 16. Miren lo que el Señor les dice, y les dijo: quédense en sus casas, quédense dentro de una iglesia y prediquen el evangelio. No nos dice eso, nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Con toda autoridad el Señor Jesucristo manda a sus seguidores, nos manda a nosotros, a los discípulos de todos los tiempos, de predicar el evangelio, proclamar el mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, tal como el Señor lo hizo desde el principio, como Marcos también nos narra en el capítulo 1, el versículo 14 y 15. A lo largo de toda la historia de la iglesia, hermanos, el mandato sigue siendo el mismo: predica mi palabra, vive mi palabra. ¿Qué manda Cristo que prediquen sus discípulos? Simplemente el evangelio de la gracia de Dios, nada más. No hay otra cosa que Cristo respalde, no hay otra cosa que Cristo se agrade, no hay otra cosa distinta para proclamar, solamente el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. ¿Qué es el evangelio? Pues el evangelio trata de la vida, muerte, sufrimiento, resurrección, ascensión, y que Cristo volverá otra vez, pero en esta oportunidad a juzgar a los vivos y a los muertos, de que solo en Jesucristo podemos tener entrada al Padre, que solo en Jesucristo podemos encontrar reconciliación, esperanza, gozo, paz, vida, y una vida que es en abundancia. El Señor nos manda, hermanos, únicamente a predicar el evangelio. No nos manda a prometer nada que no prometa el evangelio. No nos manda a temer nada que no diga el evangelio. No nos manda a someternos a nada que no sea el evangelio. Por eso, hermanos, tenemos que meternos y predicar y conocer el evangelio, que es la vida, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión, y que Él volverá otra vez por su iglesia. El mandato del Señor sigue siendo el mismo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen en todas las naciones, prediquen en todos los pueblos. Predica a tu vecino, predica a tu vecina, predica a tu casera, predica a tu amigo, a tu hermano, a donde nosotros nos movamos. El mensaje tiene que seguir siendo anunciado. El Señor había resucitado, se le ha aparecido a muchas personas. Hechos nos dirá que el Señor estuvo aquí en la tierra enseñándole a sus discípulos por 40 días, luego ascendió a los cielos y en el tiempo previsto envió al Consolador, al Espíritu Santo a los suyos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Pedro se levantó y dio un mensaje de salvación donde más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, y ese mensaje, hermanos, sigue siendo el mismo: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de orar, debemos de predicar, debemos de apoyar a las misiones. Tenemos que Dios, mediante en su gracia, en su momento, nos permite enviar misioneros de esta iglesia que vayan a otro lugar, a otro rincón aquí del país o incluso a otra parte del mundo, si el Señor lo permite, y que nosotros mismos podamos financiarlos y que nosotros podamos orar y que nosotros podamos seguir enviando ese mensaje, y que algún día, si el Señor quiere y enviemos a otro lugar, se diga de dónde hemos enviado, de ahí, de un rincón de la tablada del Urín. El Señor nos ha dado la gracia de poder enviar y llevar el mensaje de la gracia del Señor a otros lugares. Hermanos, tenemos un mandato, tenemos una misión, tenemos un mensaje, y este es el evangelio que tenemos que predicar, porque Jesucristo ha resucitado. Pero también, hermanos, en medio de la predicación que estemos dando, en tercer lugar, tenemos que ir viendo que en la comisión, en esta misión, hermanos, que el Señor nos da de predicar, nos vamos a topar con dos respuestas. El Señor nos dejó, nos encomendó, nos manda a que realicemos la gran comisión. Pero miremos lo que dice el versículo 16 de Marcos 16. Se nos dice: el que crea y sea bautizado, ¿qué cosa? Será salvo, pero el que no crea será condenado. Miremos estos dos lados. Primero, el que crea será salvo y obedecerá. Al predicar el evangelio, el Señor Jesús promete que habrá salvación para aquella persona que creyere, que se arrepienta de sus pecados y Jesucristo sea el Señor de su vida. Por ello, esta persona será obediente al mandato y querrá bautizarse. Es así que el énfasis, hermanos, está en creer. Ser bautizado es simplemente una señal de que hemos creído en el evangelio y por lo tanto de haber sido parte del pueblo de Dios, de querer obedecer a su palabra, de obedecer a su palabra, de ser su hijo, de vivir en su reino para su gloria. Y por eso es que nosotros, cuando hemos venido a los pies de Cristo, de haber escuchado el evangelio, decimos: yo también quiero bautizarme, quiero ser obediente al Señor. Y es lo que hoy día algunos de nuestros hermanos van a dar testimonio en obediencia a su Señor de que han creído el evangelio. Al dar a conocer las buenas nuevas a todas las personas, todo el que reciba, es decir, todo el que crea, tiene la promesa de salvación. Si tú has creído en Cristo, hermano, puedes estar completamente seguro de que eres salvo, que has creído en el Hijo de Dios, que has creído al testimonio de Dios, y será el Espíritu Santo quien dará testimonio a tu vida de que eres hijo de Dios, y por eso te vas a querer acercar al Padre con toda la confianza y dirás: Padre, aquí estoy en esta mañana. O tal vez en la noche: Señor, me acerco delante de ti, tú conoces mi corazón. Y uno puede acercarse y poder orar con el Señor con toda la confianza, porque ahora somos sus hijos. Hermanos, el único que te puede aseverar de que tú eres santo no es el pastor, no es ningún líder. El único que te asegura de que tú eres salvo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios, y por tanto es que tú has creído y te has arrepentido en fe y le has creído al Señor, y puedes vivir ahora la vida plena que el Señor nos llama a vivir. Y seguir a Cristo también, hermanos, implica obedecer a sus mandamientos, y uno de ellos es el bautismo. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Simboliza nuestra unión en la muerte y resurrección de Jesucristo. Muerte cuando somos sumergidos, y nuestra resurrección a una nueva vida cuando emergemos. Porque damos testimonio también a toda la comunidad de creyentes y no creyentes de que hemos decidido seguir a Cristo. Como diría el corito: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, mirando y colocando toda nuestra esperanza en Cristo. Porque el hombre te va a fallar.
El pastor te puede fallar. Los líderes te pueden fallar. El único, hermano, el único que nunca te va a fallar, que nunca te va a abandonar, es Él. Él es fiel. Él es nuestro Señor y por eso es que podemos confiar en nuestro Señor, el único. Porque si pones tu esperanza en el hombre, hermano, vas a salir más desilusionado porque el hombre tiende a fallar. Aún no somos imperfectos, pero algún día seremos perfectos como nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, debemos de predicar el Evangelio, debemos de ser conscientes que mientras lo hacemos, quien hará la obra es Dios mismo. Él es quien convence, Él es quien trae el arrepentimiento, Él es quien llama a una persona a que venga a Él. No somos nosotros, solamente somos instrumentos de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, para que la obra del Señor Él la pueda realizar. Es el Espíritu Santo quien hará la obra mostrando a las personas acerca de su necesidad de Cristo. Pero también hay otra realidad. Una de las realidades es el que crea va a tener una consecuencia. Va a ser salvo y va a ser obediente y por eso se va a bautizar. Pero también está el otro lado. Pero el que no crea, nos dice, será condenado, dice el Señor. Así de claro, así de sencillo. Salvación para el que cree, condenación para el que no cree. No importa, hermanos, si estás en las bancas de una iglesia o aún si eres bautizado, pero si esta señal no está ligada a la fe, si no hay en ti una verdadera convicción de pecado, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no estás consciente de vivir una relación de pacto con Dios, cuando Cristo mismo dice, el que no cree será condenado. Así que es mejor, hermanos, que nosotros nos volvamos a Él y depositemos nuestra fe en Él para no dejar otro día, porque no sabemos qué puede ocurrir el día de hoy, hermanos. No tenemos la vida comprada. No posterguemos. Si tú todavía no has depositado tu fe en Cristo, no postergues el seguir decididamente a Cristo, porque de lo contrario el texto nos dice que vas a perecer, tú y tu casa, si no creen. Esto es el Evangelio, hermanos, que si crees serás salvo y si no crees, simplemente serás condenado. ¿Cuál será nuestra respuesta al Evangelio? Es mi deseo, hermanos, que seas de los que creen el Evangelio, que viven el Evangelio, que han puesto su esperanza en Cristo, los que viven por la fe y no por vista, los que no viven en la carne, sino que todos los días luchan en contra del pecado, en contra de la carne y se meten con el Señor para vivir en el Espíritu. Aquellos que no están contentos con su cristianismo, sino que quieren cada día más y más de Cristo. Porque, hermano, piensa por un momento qué terrible sería que después de haber escuchado el Evangelio, después de haber pasado mucho tiempo, seas de aquellos que nunca han creído y termines siendo condenados. Porque cuando leemos los evangelios, cuando el Señor está dando sus últimas palabras, Él ha dicho que cuando venga el juicio, muchísimas personas que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, Señor, hicimos muchísimos milagros. Pero ¿qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Quién me garantiza mi salvación? Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también me lleva a poder vivir una vida cristiana que no es la misma. Si antes era renegón, ahora ya no tengo que ser renegón. Lucharé con ellos, sí, pero ya no soy llamado a ser renegón. Si antes tenía la lengua afilada, ahora ya no quiero tener esa lengua afilada. Si antes salían bocas y sapos, cebollas, serpientes, entre otras cosas más de mi boca, ahora ya no. Porque ahora quiero que salga agua dulce de mi boca, que bendiga el nombre del Señor.
Si antes robaba, ya no quiero robar. Ahora quiero trabajar para poder bendecir a otros. Si antes, hermanos, lidiaba con la pornografía, si lidiaba con la lujuria, entre otras cosas, ahora someto esas cosas a Cristo para que ahora yo pueda caminar en santidad y en obediencia a mi Señor. Si antes, hermanos, vivía una vida totalmente alejada del Señor, ahora quiero vivir para su gloria. Si antes era una persona resentida con lo que me decía, ahora ya no quiero, ya no es mi vida, porque así como Él me ha perdonado, ahora yo soy llamado también a perdonar y a poder vivir una vida que termine glorificando al Señor. Amado hermano, la vida del cristiano se manifiesta en una vida práctica. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. Es nuestra vida la evidencia de quién es nuestro Señor. Es nuestra vida lo que sale cada día, la evidencia de que si realmente hemos depositado nuestra fe o simplemente todavía no nos terminamos de convencer y estamos entre que si luchamos o no, pero tenemos que volvernos de corazón al Señor. No importa cuántos años tengas en la iglesia. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, si no te has arrepentido de corazón y no has venido a los pies del Señor, podrás ser como un predicador que estuvo predicando el mensaje de salvación por muchísimo tiempo, hasta que un día, cuando le predicaron realmente el Evangelio, entonces su vida fue transformada. Él se sorprendió porque él creía que era salvo. Él creía que ya había sido perdonado. Él creía que todo su cristianismo estaba bien. Pero cuando entendió el Evangelio, se dio cuenta de que no había hecho las paces con Dios. Y desde ese momento su vida cambió. Y tal vez tú digas, pero ¿quién será este hombre que al final, este predicador? Él ha sido, hermanos, al final el padre de los metodistas. Él ha sido quien trajo John Wesley. Yo no sé si tú has escuchado de John Wesley. Te animo a que busques su vida. Es un hombre piadoso, un hombre que dijo, mi púlpito es en las plazas. Y predicaba en las calles, predicando el Evangelio. Pero él se había dado cuenta de que realmente la vida con Cristo es una vida que transforma. Hermanos, hoy día estamos de fiesta. Jesucristo ha resucitado. Él vive y estamos contentos, tenemos una fe viva. Pero también, hermanos, tenemos un mensaje que predicar. Si estamos callados en este tiempo, tenemos que ser como los que estuvieron con el Señor o que vieron al Señor, que se fueron y empezaron a propagar el Evangelio. Pero a la vez también tenemos que ser conscientes que el mensaje del Evangelio te lleva a creer, a ser salvo y a ser obediente al mandato del Señor. Pero también, hermanos, tenemos que ser conscientes que aquella persona que no cree será condenada. Es por eso que tenemos que orar. Es por eso que tenemos que clamar. Porque a veces tenemos familias que aún no han conocido al Señor. Hay amigos que no han conocido al Señor. Y hermanos, el infierno va a ser algo terrible, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y si tú piensas y dices, bueno, el Señor hará su voluntad, aún no has comprendido el infierno. Será algo terrible, hermanos, y por eso necesitamos predicar el Evangelio. Vamos a ponernos de pie. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel, justo y verdadero. No hay problema que se pueda comparar a tu Señor. Él vive y todas sus promesas son sí en Cristo para nosotros. Y por eso podemos estar confiados. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Maravilloso Señor, hoy en este día, recordando, Señor, en esta semana, cómo tú te entregaste por nosotros, Señor, cómo tú te entregaste por causa de nuestros pecados,
Cómo tú te entregaste en la cruz, Señor, donde tú cargaste con toda la ira del Padre que estaba destinada para nosotros. Y en la cruz, Señor, tú dijiste, consumado es. Todo, Señor, se consumó allá en la cruz. Señor, no hay nada más que hacer, la salvación proviene de ti. Tú cargaste con todo lo que era nuestra culpa, Señor. Y también, Señor, tú venciste a la muerte. Tú has resucitado, Señor. Tú ahora vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres ese Dios fiel, ese Dios real, ese Dios justo y verdadero. Y, Señor, es ese Dios que cumple sus promesas. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a no ser como esos discípulos, Señor, que a pesar de que vieron milagros, que vieron prodigios, que vieron señales, la resurrección de un muerto, a pesar de que vieron como tú, Señor, calmaste la tormenta, a pesar de que ellos vieron como tú sanaste enfermos, Señor, a pesar, Señor, que tú reprendías a los demonios, a pesar de que ellos habían proferido y habían dicho que tú eras el Hijo de Dios y que era el único lugar estar contigo porque solo tú tienes palabras de vida eterna, ellos dudaron. ¿Cuántas veces, Señor, nos parecemos a ellos? A veces pecamos, Señor, dudando, no creyéndote a tus promesas, pensando que nuestras fuerzas vamos a poder hacerlo. A veces, Señor, nuestro corazón está tan duro que simplemente ya no te buscamos como antes. Ya no doblamos nuestras rodillas como antes y te imploramos que sigas cambiando nuestra manera de pensar, nuestro mal carácter, Señor, y que nos hagas más y más como Cristo. Ayúdanos a ser como los que te vieron, que rápidamente, Señor, corrieron a propagar tu mensaje. Empezaron a decirle, Jesucristo ha resucitado. Nos has dado, Señor, una misión, un mensaje que trae vida, un mensaje que trae esperanza, un mensaje que trae reconciliación, un mensaje que trae gozo, paz, un mensaje diferente, Señor, un mensaje que sigue trascendiendo a pesar de los siglos. Es un mensaje del Evangelio, de la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a propagar ese mensaje y a seguir proclamando de que tú volverás otra vez, Señor. Señor, hoy en esta mañana también algunos de nuestros hermanos han creído, Señor, en tu mensaje y son obedientes porque hoy van a querer y van a bautizarse, Señor, obedeciendo a tu mandato. Pero si tal vez, Señor, en este lugar haya alguien que todavía, Señor, no se ha arrepentido de corazón, que tal vez todavía, Señor, en este tiempo no ha hecho las paces contigo, Señor, ministra su corazón en esta mañana y que esta persona pueda venir a tus pies, pueda pedirte perdón y que tú puedas, Señor, hacer una nueva creación en su vida, trayéndole gozo, paz, y que tu Espíritu Santo le dé la convicción, Señor, de que ahora es un hijo tuyo. Señor, gracias por la obra sobrenatural. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue haciendo esa buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos a seguir con este gozo de que tú vives y tú volverás otra vez y estaremos contigo por siempre y para siempre. Amén y amén.